Muy bien. Muy bien. Bueno, mi nombre es José del Val, como ha dicho José. Yo trabajo en Viva y mi puesto ahora mismo es investigador tecnológico. Para que tengáis un poco de contexto, lo que investigo es en temas de inteligencia artificial más relacionados con matemáticas aplicadas y aparte también colaboro con la Universidad Politécnica de Madrid en investigación en temas relacionados. Bueno, el tema que os voy a presentar hoy, yo personalmente creo que es uno de los temas más fascinantes y más bonitos dentro del campo de la inteligencia artificial. Y ya no solo eso, sino también más impresionantes porque el resultado de estos algoritmos que os voy a decir son programas que pueden aprender y mejorar solos con la experiencia. Y el resultado de eso pues también aprenden a jugar, yo que sé, a juegos de Atari solo con los píxeles, ganar al campeón mundial en juegos súper difíciles como el de Go y cosas incluso mejor que los seres humanos. Pero bueno, antes de entrar ya de lleno en el aprendizaje por refuerzo, dejadme haceros una pregunta. ¿Podemos crear una inteligencia artificial? Y parece una pregunta súper básica porque todos me diréis, pues sí, podemos hacerlo, ya lo hemos hecho. Google está con DeepMind creando sus cosas y demás. Muy bien. Pero antes de eso, ¿qué es realmente una inteligencia artificial? O sea, ¿cuándo consideráis un ordenador que sea inteligente? ¿Es cuando sabe hablar o cuando quizás resuelve problemas que los seres humanos hacemos bien, que requieren inteligencia, en teoría? Bueno, para dar un poco de contexto también a esta pregunta, os voy a contar una anécdota. Quizás algunos conozcáis a este hombre. Este hombre se llama Arthur Samuels. Y Arthur Samuels era un investigador que le gustaba mucho jugar a las damas. Entonces, combinando las dos cosas, hizo lo que cualquier persona en su situación haría. Construyó un ordenador que jugaba a las damas contra él, básicamente. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo haríais vosotros? Construir un programa informático que jugara a las damas contra vosotros. Bueno, quizás él pensó al principio lo que muchas personas pensarían. Vamos a hacer un programa que en cada situación, en cada posible situación del tablero, me dé un movimiento óptimo. Voy a buscar un montón de movimientos por fuerza bruta, voy a mirar millones de combinaciones, pero él lo probó eso y optó también por otra forma. Dejó que el ordenador aprendiera. Hizo al ordenador jugar contra él mismo cientos y miles de veces y el ordenador fue aprendiendo dinámicamente. El resultado de esto fue un ordenador que no solo jugaba contra él, sino que creo que ganó al campeón de Connecticut en las damas. Esto fue en 1956. Entonces, desde entonces la cosa ha mejorado mucho, como os podéis pensar. Pero, con respecto a la pregunta de antes, quizás la pregunta interesante no es si podemos crear una inteligencia artificial, sino si podemos crear programas que aprendan con los datos y con la experiencia. Y esto es lo que él denominó el campo del machine learning, que muchos pues, lo habéis escuchado o trabajáis en ello o lo habéis leído en las noticias. Y tanto ha avanzado ese campo que este mismo año DeepMind, la compañía, logró crear un algoritmo que ganara a este hombre, que es el campeón mundial en un juego que se llama Go, cuando es el juego más difícil que ha creado la historia. Un juego con muchísimas combinaciones, un juego que es imposible de resolver por fuerza bruta o que tardaríais millones de años literalmente en hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? Otra vez, aprendiendo, haciendo al propio programa jugar contra él. Y esto es un campo que se llama aprendizaje por refuerzo. Cuando se aprende con la experiencia y hay una dinámica en el juego que estás jugando o en el sistema, se llama aprendizaje por refuerzo. Bien. El Machine Learning ha tenido muchos avances. Creo que ayer un compañero mío, Ricardo Guerrero, también habló sobre Deep Learning aplicado a clasificación de imágenes. Pues eso es una cosa que ha tenido muchísimo tirón en los últimos años. Simplemente, si vosotros queréis hacer un programa que reconozca, en este caso, gatos, pues podríais o coger los píxeles en bruto, hacer procesamiento de imagen y sacar una información que os permita discernir si esos son gatos o no. O podríais asumir que hay una verdad intrínseca entre gatos y lo que es, o sea, entre la imagen y lo que realmente es. Pues el enfoque del Machine Learning es precisamente descubrir esa verdad con técnicas matemáticas. En este caso, Deep Learning es simplemente redes neuronales parametrizadas con muchísimos y muchísimos parámetros y es encontrar esos parámetros para que aproximen realmente la relación que va desde una imagen hasta lo que es esa imagen. Y esto ha llegado a ser muchísimo más
preciso que los humanos en ciertos casos. Entonces, quizás es un enfoque mucho mejor que el de la fuerza bruta para la inteligencia artificial. Bueno, no se ve muy bien esto, pero he intentado hacer un pequeño diagrama de Venn con todo lo que es la inteligencia artificial y el campo del machine learning en concreto. Mucha gente habla del machine learning como si fuera inteligencia artificial, como si toda la inteligencia artificial fuera machine learning. No, el machine learning trata de ordenadores que aprendan, de programas que se adapten a unas condiciones, que recobren relaciones estadísticas. La inteligencia artificial es un campo más amplio, va de programas que exhiban inteligencia, sea lo que sea la inteligencia, que no me voy a meter a definirla. Entonces, dentro del campo de machine learning está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Dentro del aprendizaje supervisado está el deep learning. Dentro del aprendizaje por refuerzo hay una intersección muy bonita con el aprendizaje supervisado, entre las cuales está el deep reinforcement learning, que es aprendizaje por refuerzo utilizando ciertas aproximaciones por redes neuronales, como ahora veremos. Y, por supuesto, pues todo esto tiene unas aplicaciones increíbles. O sea, estamos en un renacimiento de la inteligencia artificial y del machine learning como nunca antes se ha visto. Este coche habría sido completamente imposible. Y lo más interesante es que este coche no ha sido programado explícitamente, sino que ha aprendido ya sea en simuladores o en la vida real. Bien, para hablar ya concretamente del aprendizaje por refuerzo, me gustaría hacer una pequeña demo de lo que es, y para eso pues quiero un voluntario. Entonces, por favor, que alguien levante la mano. Vale, tú mismo. Un aplauso, por favor. Sí, ven de aquí, ven de aquí. Bueno, quizás la logística no es óptima. Te prometo que no te cortaré por la mitad. Muy bien, ven aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor, muy bien, Héctor. Vale. Este es un programa. Vale, no sé si se ve. Mira, tu trabajo ahora mismo es conseguir que esa cajita roja se encienda, ¿vale? Y para eso puedes darle a la derecha o a la izquierda. Entonces, no te voy a decir más, solo quiero que consigas que se encienda la caja. Que se encienda. Que ¿Se va a poner más roja? No, se va a poner blanca. Y quiero que me digas lo que vas pensando, o sea, qué hace que se encienda y demás. No hay presión, no te preocupes. Vale, ¿qué es lo que estás intentando hacer? Ok, si llegas hasta los lados, vuelves al inicio, o sea, pierdes. Vale, muy bien. Pensé que si daba la vuelta completa te iba a encender. Bueno, la intención debe ser lograr equilibrio. Lograr equilibrio, bueno, es posible. Pero mientras estés moviendo no va a ser equilibrio. En el mismo centro de la pantalla quizás. Vale, para que veáis viendo lo que he hecho ha sido bajarme básicamente un simulador de un péndulo sobre un coche que se puede ir moviendo. Y he modificado en parte las ecuaciones de la física que rigen eso para meterle fricción. Entonces, hay una situación en concreta que hace que esa caja se encienda. Y esa situación, nuestro amigo Héctor no la está consiguiendo bien todavía. Pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, aquí por ejemplo se ha encendido. Entonces, dime cuándo crees que se enciende. Solo con esta cosa que acabamos de ver. Ok, ¿con combinación de teclas? Con combinación de teclas. Vale, no, la respuesta es no. Y ya voy a dar la respuesta. Se enciende la cajita cuando esto está justo encima. O sea que si el trabajo es encenderla el mayor tiempo posible, tienes que conseguir que el péndulo esté encima del todo, básicamente. Bueno, pues ya puedes sentarte. Un aplauso para Héctor. Con esto ya veis cierta dificultad del aprendizaje por refuerzo, porque si a mí esto no se me da nada bien, que no se me da nada bien, y quisiera hacer un programa que automáticamente aprendiera a balancear esto, ¿cómo lo hago? El programa no sabe lo que es el concepto de encima o debajo. El programa no sabe eso, el programa puede saber lo que yo le estoy dando.
que es información, por ejemplo, sobre el ángulo, información sobre la posición, información sobre la velocidad, pero no sabe nada de arriba o abajo. Tiene que ir descubriéndolo por él mismo, y eso tiene una complicación intrínseca. Entonces, bueno, ¿cómo lo haríais vosotros? Un programa que tomara una decisión de derecha o izquierda basada en todo. Pues básicamente es eso, es para cada situación posible definir una acción. ¿Vale? Y esa acción para cada situación es lo que el programa tiene que aprender con la experiencia. Eso se llama política de control. Por eso esto es un problema que se denomina problema de control. ¿Vale? Pues eso es básicamente lo que hice yo. Hice un programa que aprendiera a jugar a esto. Entonces, ahora mismo, si podéis ver, el programa está jugando cientos y cientos de juegos en lo que eso está durando. Y cada vez va aprendiendo más. No se ve muy bien, pero el numerito que está en medio es la media de milisegundos que lo va balanceando. Y esa media cada vez va subiendo y subiendo y subiendo, digamos de forma estocástica. Y yo lo dejé aquí un tiempo. Y os podéis preguntar, bien, ¿y qué hace cuando lleva 3.000 episodios? Pues vamos a verlo. Se puede almacenar el cerebro, por así decirlo, de esto en un fichero y después podemos ver qué hace. Imaginemos el de 3.000, tras 3.000 episodios. Ahora esto yo no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo el ordenador solo. Esto es lo que he aprendido en 3.000 episodios. Como vemos, pues es un programa un poco tonto ahora mismo, no consigue hacer nada, se va hacia los lados. De hecho, cuando se va al lado y reaparece es una recompensa muy negativa que le estoy dando, porque no quiero que haga eso. Pero ¿qué pasará cuando lleve 20.000 episodios? Lo que es más o menos 2 horas de jugando y jugando en tiempo real. Pues vamos a verlo. Esto ahora no soy yo, lo vuelvo a decir. Esto es tras 20.000 episodios de él solo jugando. Y de alguna forma ha descubierto lo que funciona, ha descubierto lo que hacer en cada momento. Y esto se le podría considerar inteligente en términos de Arthur Samuels, definitivamente, porque está haciendo una tarea que a nuestro amigo Héctor le ha costado un montón y el ordenador la está haciendo. Se puede decir que es una tarea que los humanos harían, que no las máquinas, pero esto ha aprendido a hacerla solo, con la experiencia. Y para que tengáis otra idea de otra clase de aplicaciones, pues también me he bajado el Pacman implementado en Python. Y entonces he implementado los mismos algoritmos que para esto, porque al final si esos algoritmos pueden aprender cualquier cosa, pues también podrán aprender en el Pacman. Y le metí el mismo algoritmo. ¿Vale? Esto es él solo. Esto, obviamente, es para muy pocos episodios de entrenamiento, o sea que el Pacman es tonto, le pasa lo mismo que al péndulo. Entonces diréis, vale, pero es que yo dejé a este algoritmo 1 hora, 2 horas, 3 horas y así mucho más tiempo y seguía siendo completamente tonto. Y yo me preguntaba por qué. Y no solo era tonto, sino que os voy a contar una anécdota que suelo contar. Pacman aprendió a suicidarse en ese momento. Aunque os parezca gracioso, yo le veía que cada vez se iba más hacia los fantasmas. Y digo, pero vamos a ver, esto es tonto de remate completamente, está siendo inteligente para matarse. Y no le veía ningún sentido, creía que lo había programado mal o algo, pero después empecé a pensarlo. Si veis eso de allí a la izquierda, es el score. Entonces, cada segundo le voy quitando un poco de vida para que termine lo antes posible. Entonces, claro, como hay tanta información, tantos posibles estados del juego, y tiene que saber qué hacer para todos, es una información que le desborda tanto que al final nunca gana. Nunca va a ganar el juego. Y como nunca gana y cada segundo pierde vida, pues lo que aprende es a morir lo antes posible. Es un poco tétrico, pero es verdad. Y después me quedé pensando y lo dije, joder. Y bueno, entonces de aquí se saca una lección, que es que estos algoritmos no pueden aprender cuando hay demasiados posibles estados dentro del juego. Se desbordan. Quizás esto tiene garantía de convergencia, pero quizás se podrían estar 1 millón de años, literalmente, para aprender estas cosas. Entonces, ¿cómo consigo hacer una cosa que aprenda en sistemas reales, por así decirlo, donde hay mucha información? Pues, si os dais cuenta, este juego no lo definen todas las posibles posiciones que pueda haber, no lo definen todas las posibles combinaciones de vallas,
frutas, fantasmas y demás, hay unas métricas que definen completamente el juego. Por ejemplo, dónde está el Pac-Man, dónde están los enemigos, dónde está la fruta, qué distancia hay hasta la fruta. Entonces, lo que hice yo es, bueno, pues voy a calcularme esas métricas fundamentales y se las voy a dar al Pac-Man, a ver qué hace. Y eso hice. Y esto fue lo que hizo. Como veis, es muchísimo mejor de lo que era antes, al menos. Y es porque ha conseguido aprender con esas métricas fundamentales que yo le he dado, a lo que llamaremos features. La moraleja es que tiene que haber alguna clase de reducción que pase de un montón de datos a esas métricas fundamentales. Y ahí es donde entra el deep learning en todo esto. Representaciones de datos, como los que antes eran gatitos, que aprendan a reducir esa información para lo que realmente importa de cara a la tarea. En el caso de los gatitos es clasificarlos, y en el caso de esto es conseguir la mayor recompensa posible. Y este es el campo del Deep Reinforcement Learning, lo que aprende a hacer esto. DeepMind lo consiguió hacer con imágenes, que es algo parecido a esto. Muy bien, y ahora volvemos a la charla. Bien, a ver si consigo poner esto. Ok, entonces, de todo esto, ¿cómo se define el Reinforcement Learning? Se define como agentes que aprenden a tomar decisiones óptimas basándose en alguna información del mundo. Y el proceso de aprender esas decisiones es lo que modela el aprendizaje por refuerzo. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Que es básicamente lo que ha venido este curso. He querido hacer esta charla más divulgativa, es imposible no meterse en detalles técnicos, entonces, si queréis más detalles técnicos, podéis meteros en la página oficial de Viva, por ejemplo, donde hay un curso más extenso, donde me metí más en detalle. Pero os voy a dar algunas pinceladas de cómo funciona todo esto. Bien, no voy a empezar con esto es a modo anecdótico. ¿Por qué pongo esto? Porque esta ecuación que aparece aquí, que se llama la ecuación de Bellman, lo es todo en este mundo. Si conseguís resolver esta ecuación, tenéis un agente que toma decisiones óptimas. Un agente que es inteligente, por así decirlo. Entonces, todo va de resolver esta ecuación. Y hay una anécdota que si os queréis meter con un tío que esté investigando en esto, le podéis decir, no, tú lo que intentas es resolver la ecuación de Bellman de 1000 maneras diferentes y no haces nada más con tu vida. Y es gracioso porque es cierto, porque es que todo va de resolver esta ecuación. Por ejemplo, aquí esto se le llama la función valor, que es lo que asigna un valor a cada estado, que ahora veremos más o menos. Esto es la recompensa, esa R que aparece allí. Y si conocemos cómo funciona el mundo, entonces podemos resolverla sin reinforcement learning, sin aprendizaje, directamente con técnicas pues, de las que hablaremos ahora, técnicas matemáticas. Pero el reinforcement learning va de aprender esas cosas. Entonces, bien, ¿sobre qué se basa todo esto? Se basa sobre una cosa que enseñan en primero de carrera, que son los procesos de Markov. Un proceso de Markov es básicamente un conjunto de estados, ¿vale? Donde aquí he puesto 1, 2 y 3, y con probabilidades de transición entre esos estados, que definen un proceso dinámico estocástico. Y la gracia de esto es que una vez que yo estoy en un estado, la evolución está completamente determinada, no hay nada incierto. Si yo estoy en el estado 1 aquí, puedo ir al estado 2 o puedo ir al estado 3. Y ya está. Y esas probabilidades de transición es lo que definen completamente el proceso de Markov. Entonces tengo aquí esta matriz de probabilidades de transición. Bien, ejemplos de procesos de Markov, pues yo qué sé, lo que define que un día sea lluvioso o soleado. Si un día es lluvioso, pues quizás es más probable que al día siguiente siga siendo lluvioso. No lo sé. Pero bueno, por poner un ejemplo. La bolsa, dado el estado de hoy, es muy difícil predecirla, o sea que lo más fácil es decir, puede ir para arriba o para abajo con la misma probabilidad. Por eso se considera un proceso de Markov. O la física, una vez que tú le das las posiciones y velocidades de todo, porque eso evoluciona independientemente. Por eso esto funciona en sistemas físicos. O esta cajita, que básicamente hace movimientos completamente aleatorios en un grid. Bien, ahora, si vamos un nivel más y damos la posibilidad de tomar decisiones, estamos en un proceso de decisión de Markov, en un MDP, lo que se llama. Entonces, en MDP es lo mismo que el proceso de Markov, solo que ahora también tengo recompensas cuando voy de un estado a otro. Es decir, recompensas que pueden variar. Y también tengo acciones que puedo tomar. Entonces, las acciones afectan a las probabilidades de transición. Por ejemplo, imaginaos que yo puedo decidir por qué camino irme. Estoy en el 1, puedo irme al 2 o al 3. Si decido irme al 3, la probabilidad es 1
para pasar del 1 al 3 y 0 en otro caso. Y si quiero irme al 2, pues lo mismo, 1 del 1 al 2 y 0 del otro. Entonces las acciones afectan a las probabilidades de transición. ¿Qué implica? Que voy a tener una matriz para cada posible acción. Y lo que yo quiero programar en el programa este, en el Pacman, es una política, una función que yo le doy el estado del mundo y me devuelve una acción, simplemente, ¿vale? Y eso va a ser lo que tiene que aprender. Entonces, bien, en el caso del carpole, del péndulo, el estado que yo le he dado es el ángulo, la velocidad angular, la posición y la velocidad de esa posición. Y las acciones pueden ser derecha, izquierda o nada. Y solo con eso ya aprende a hacer ese mapping de estados a acciones. Bien, entonces, ¿qué es un valor de un estado? Imaginaos que yo estoy en un estado, en el estado 1, por ejemplo, arriba. Entonces, yo defino una suma de recompensas que yo voy a tener en el futuro. Y eso es importante, porque ¿qué queremos? ¿Optimizar una recompensa inmediata? Igual eso no tiene sentido. Yo qué sé, a veces cuento la anécdota de que nuestros padres nos decían no tomes drogas. ¿Por qué no tomas drogas? Si sienta muy bien o lo que sea. Pues igual porque en el futuro no te sienta tan bien. Entonces, una decisión inteligente es no hacerlo inmediatamente bueno, sino hacerlo óptimo a largo plazo. Si a una persona le gusta volar, pues no se tira por un precipicio porque al final se estrella y se muere. Y eso no está bien. ¿Vale? Entonces, la idea es optimizar la recompensa a largo plazo, que es básicamente esa función que hay. Es un sumatorio hasta el infinito con un numerito que aparece ahí, que es el factor de descuento, que es ese gamma. Ese factor de descuento va asignándole menor valor a las recompensas del futuro, porque a todos nos importa más el futuro cercano que el futuro lejano. Entonces, ese número que puede ir de 0 a 1, si es cercano a 0, pues implica que te importa mucho más el futuro próximo que el futuro lejano. Y si es cercano a 1, pues lo contrario, valoras mucho más el futuro lejano. Y eso es un parámetro en todos los algoritmos de Reinforcement Learning. Bien, lo que queremos nosotros entonces es optimizar esta función de aquí. Optimizar eso. Conseguir una política, un comportamiento que haga que las recompensas a largo plazo sean máximas. Bien, entonces, ¿esto cómo se hace? Pues si yo opero un poco con esta ecuación, consigo escribirla en esta forma, que es una ecuación recursiva que me define el valor del estado como algo del valor del estado. Esto es la ecuación de Bellman. Si habéis dado alguna vez el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino óptimo, es esto, escrito de otra forma. Si habéis dado el algoritmo de Viterbi, pues es esto, escrito de otra forma. Esto se llama programación dinámica al final y está en un montón de sitios del mundo. Bien, entonces, si lo modificamos un poco, cojo la media, pues es simplemente un promedio de las probabilidades. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación? Imaginaos que yo conozco todo. Conozco las probabilidades y conozco la recompensa. Pero lo que no conozco es el valor, es la x, nuestra incógnita. ¿Cómo la resuelvo? Porque ese máximo ahí no es muy fácil de tratar. Pues bien, si yo conozco todo, hay un algoritmo que se llama Value Iteration que me permite conocer esa ecuación, que es básicamente hacer esto de forma iterativa. Cojo un valor inicial, el que yo quiera, 0, aleatorio. Le aplico todo lo de la derecha con ese máximo. Saco otro valor, le vuelvo a aplicar esto. Y yo lo hago, y lo hago, y lo hago. Y tenemos una garantía matemática de que esto va a converger a la solución de la ecuación. Esto está relacionado con la teoría de punto fijo, pero esto siempre converge. Bien, aquí tenemos un ejemplo de su convergencia. Pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos ni la recompensa ni tampoco el modelo del mundo, como suele pasar? Yo en el Pacman no conozco cómo van a hacer los fantasmitas sus movimientos. Hay muchas cosas que son desconocidas. Entonces, es ahí donde entra el campo de Reinforcement Learning. Resolver la ecuación de Bellman a partir de muestras del juego, a partir de muestras de esos procesos dinámicos. Bueno, me he saltado esto. Vale, entonces lo que tenemos son acciones que podemos tomar para influir en el entorno. Y el entorno nos devuelve recompensas y nos da el estado siguiente. Y con todo eso tenemos que tratar, solo con esas cosas y con esas muestras del proceso. Entonces, si tenemos aquí la ecuación de Bellman, que esta es la misma que habéis visto antes, yo me puedo definir este valor de aquí, que es simplemente la parte derecha de la ecuación de Bellman, a partir de la E. Y esto lo llamo los valores Q. Y si yo consigo aprender estos valores de alguna forma, aproximarlos con el tiempo, entonces habré aprendido el problema. Porque metiendo una dentro de la otra, entonces la función valor óptima va a ser el máximo de esos valores Q, o sea, los valores Q son una tabla
yo cojo la acción izquierda, me da un valor, derecha, me da un valor, nada, me da otro valor, y cojo la máxima de esos. Y eso es lo que me da la acción óptima cuando yo conozco los valores Q. Entonces, lo que tengo que hacer es aprender esos valores de alguna forma. ¿Cómo lo hago? Con un algoritmo que se llama Q-Learning, que fue la base de todo el Reinforcement Learning. Si queréis hacer un Pac-Man que juegue solo, implementad eso. Si queréis hacer un robot que aprenda a balancear un palo, implementad eso. Y lo bueno es que para esto no tenéis que saber nada del entorno, no tenéis que saber ni las probabilidades de transición ni nada. Solo implementáis esto y esto aprende, bajo unas ciertas garantías que también no voy a comentar, pero que también estaría bien ver. Esto, si lo veis, yo empiezo con unos valores Q, como antes, y los actualizo en función de la recompensa que me están dando y del estado siguiente. Y entonces, ahí voy actualizando y actualizando y actualizando. Y con eso llego a los valores óptimos. Pero no todo es tan fácil, porque imaginaos que mi robot de Pac-Man aprende una estrategia que no le va mal. Entonces, se tira haciendo esa estrategia todo el rato y siempre tiene los mismos resultados y vuelve a hacerla. Y los mismos resultados y vuelve a hacerla. ¿Cómo puedes saber que eso es óptimo si no has explorado otras cosas? Pues ese es el compromiso de exploración-explotación, que está muy presente en todos estos campos. ¿Cómo balanceas el explotar lo que ya conoces con el hecho de explorar otras cosas nuevas que igual no te dan ningún valor? Pues en este caso es fácil. Bueno, no es fácil, pero esto es una de las formas. Hago la acción que yo considero óptima hasta el momento con una probabilidad 1 menos epsilon y hago cualquier acción aleatoriamente con probabilidad de epsilon. Y esto se llama epsilon greedy. Entonces, si vosotros le metéis esto al péndulo, esto va aprendiendo. Al final, en tiempo infinito, esto tiene unas garantías de convergencia. Bien, y ahora el tema del Deep Reinforcement Learning. ¿Qué es el Deep Reinforcement Learning y por qué? Fijaos en esto. Diceis vosotros, mira, ya me ha enseñado este hombre Q-Learning. Pues voy a meterle la imagen de esto, que son píxeles, son números, y voy a hacer que aprenda a jugar al breakout. Bien, ¿cuántos píxeles tienes? 800 de largo o de ancho y 600, por ejemplo, que es una típica. Y al final te sale que esto tiene ese número de ahí, esos 10 con no sé cuánto hay, 3 millones de ceros, de posibles combinaciones, de acciones que tienes que aprender para cada una de esas. Y para que os hagáis una idea, el número de átomos que se estima en un universo visible es 82 ceros, como mucho, como mucho. Y esto tiene 3 millones de ceros. Entonces, esto no aprende, jamás. En toda vuestra vida, si metéis esto, no va a aprender. Tenemos que hacer otra estrategia. No obstante, es lo que os he dicho antes. Este juego no es difícil. Si yo sé más o menos dónde está la bola, dónde está la tabla y dónde están los ladrillos, yo puedo ganarlo. Entonces, ¿por qué es tan difícil aprender de los píxeles en bruto? Esa es la pregunta, y esa pregunta lleva estando por muchísimo tiempo, 20 años, más incluso. Y no ha sido hasta hace relativamente poco, hasta hace 5 años así, que DeepMind, la empresa que compró Google por 500 millones de dólares, demostró un prototipo funcional de algo que conseguía aprender todo eso. ¿Cómo lo hacían? Haciendo que la gente aprendiera también a reducir toda esa cantidad de información a los factores que realmente importan, a las features que realmente importan. Lo hacían con redes neuronales. Concretamente, la función Q que hemos visto, que es la tabla que tendría millones y millones de entradas en nuestro caso, pues ellos la aproximaban con una red neuronal, como la que os enseñó Ricardo el otro día. Básicamente, tenemos el estado, que es un estado muy, muy grande, es una imagen, por ejemplo, y tenemos también las acciones. Y entonces esto me devuelve el valor Q. Y yo entreno la red dinámicamente mientras aprende, y la red aprende a discriminar automáticamente qué es lo importante en el juego a partir de los píxeles en bruto. Que esos píxeles en bruto, recordad que es una información que son números, son un montón de números. O sea que esto realmente es un desafío muy, muy grande. Os quiero enseñar el vídeo de lo que consiguieron, que es bastante impresionante. Esto son los píxeles, ¿eh? O sea, la única entrada de este sistema son los píxeles. Al principio es penoso, como os podéis imaginar, también lo era mi péndulo, pero después veis que, aquí después de 200, que quizás empieza a ser un poquito mejor. Ya más o menos ha aprendido lo que es el concepto de bola, ha aprendido lo que es el concepto de tabla, sabe que tiene que hacer algo para que la tabla se mueva, pero después de muchos más episodios ya parece que sabe cómo moverse, ya sabe de qué va el tema. Ya está aprendiendo a ver lo que realmente le importa para eso.
después de 600 episodios, incluso encuentra la estrategia para ganar este juego, que es colocar la bola por el hueco para que la bola siga destruyendo cosas. Pero esto no se lo enseñó a nadie, ¿eh? Él ni siquiera sabía lo que es una bola. Ni siquiera sabía lo que es un ladrillo o una tabla. Todo esto lo ha aprendido él solo, con el score de ahí arriba, con los puntos, y dejándole jugar y jugar y jugar y jugar un montón de tiempo. Por eso, este campo es una de las vías para la inteligencia artificial de propósito general. Otra cosa que han conseguido es, por ejemplo, lo han probado también en el Space Invaders, que esto también es muy curioso. Como sabéis, es un juego donde tenéis que controlar el cañón y disparar para ganar el juego. Pues al principio es muy malo, quizás, o no es tan malo, yo soy peor. Esto ya llevará entrenado bastante tiempo. Y como veis, ya aprende a ganar este juego. Y vuelvo a decir, no sabía que era un disparo, no sabía lo que es disparar, no sabía nada. Solo le estamos dando los píxeles. Y bueno, con esto ya concluyo la charla. Os dejo con el pensamiento de que este campo es ahora mismo uno de los campos que prometen la inteligencia artificial de propósito general. Tiene muchos desafíos, como el hecho de que tienes que tener un simulador, dejarlo muchísimo tiempo y demás, pero junto con otros campos es fascinante. Pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. ¿Una pregunta? ¿Alguien? Al micro. Sí, mejor encenderlo. Bueno, yo la repito. Te van a traer otro micro, creo. Ya está, ya sonó. Hola. Hola. Mira, en el caso en el que tienes, digamos que varios agentes que tienen que trabajar juntos entre sí y cuando intentas que, por ejemplo, refuerzas el primero con respecto a su estado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando haces que ese agente pase al siguiente estado, eso también afecta al resto de agentes. ¿Hay alguna forma de controlar ese proceso, digamos? Porque no trabajan en paralelo. Entonces es un problema que me he encontrado yo recientemente en el curro, una idea que se me ocurre para hacer como esto, y es algo que tengo ahí y no les haga solución. Sí, es muy buena pregunta y has entrado justo en un campo que es en el que más estamos investigando dentro del grupo de investigación en el que estoy en la Politécnica. Has entrado en el campo del aprendizaje multiagente y ese campo está íntimamente relacionado con la teoría de juegos. Entonces, tú lo has dicho, un agente aprende, eso afecta a cómo el otro agente ve el mundo y los dos intentan aprender. Pues si al final aprenden bien, optimizan los dos, llegarán a un punto de equilibrio. Ese equilibrio se llama equilibrio de Nash. Entonces, hay una conexión muy buena entre lo que es el aprendizaje por refuerzo, la inteligencia artificial y la teoría de juegos. Y ese es justo ese campo. Entonces, con respecto a tu pregunta, depende mucho por ejemplo, de las funciones de recompensa o de la dinámica del mundo. Hay ocasiones donde hay un solo punto de equilibrio de Nash y siempre se llega a eso, ocasiones donde siempre converge, hay otras ocasiones donde se queda oscilando en torno a ese punto, hay ocasiones donde hay un montón de equilibrios de Nash, entonces depende mucho del problema particular que estés haciendo. Pues bueno, si quieres te lo cuento. Es para hacer un deformador de mallas, deformador de geometrías. Entonces el problema que tenemos es que cuando modificas un punto, un vértice de la geometría, estás afectando al comportamiento del siguiente. Así que bueno, era eso. Pues es interesante, vale. Seguramente se pueda modelar en esos términos. Ahí tendrías que ver, para utilizar Reinforcement Learning, qué recompensa le das, qué dinámica tiene el entorno y si tiene sentido plantearlo como un problema multiagente o un problema de optimización conjunto.
donde todas esas variables se utilizan de forma conjunta, que también puede ser una opción. Vale. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Pregunta más? Allí. Sí, bueno, primero felicitarte por la charla porque me ha parecido súper interesante. Y la pregunta va orientada al aprendizaje que utilizan estas redes. ¿Realmente existe alguna técnica para hacer una condición de parada o se deja aprendiendo hasta el infinito y hasta el quieto? Vale, eso también es una buena pregunta. En el primer algoritmo que hemos visto, que es Value Iteration, donde conocías todo, eso es básicamente una iteración de punto fijo. Entonces, la condición ahí es itera hasta que la diferencia entre las dos cosas es mínima, es decir, hasta que converge se puede considerar. En el caso del aprendizaje por refuerzo, no es tan fácil esa diferencia porque son cosas estocásticas, nunca va a decrecer monótonamente a cero. Pero lo que se hace, en Q-Learning había un parámetro que era el equivalente al step size en optimización, que es cuánto varías el valor Q. Ese parámetro, de hecho lo voy a poner, tienes que ir reduciéndolo progresivamente. Bueno, no sé si... Vale. Rápidamente. Este parámetro de aquí. Ese parámetro de ahí que pone alfa t es un parámetro que te dice cuánto tienes que modificar tu estimación del valor Q. Pues ese parámetro tiene que ir decreciendo hasta cero y tiene que cumplir unas propiedades para que esto converja. Una de ellas es que siempre tiene que decrecer cada vez más. Entonces, puedes dejarlo hasta que consideres que ya no se puede avanzar más. En la práctica, se deja el tiempo que consideres y miras a ver cómo lo ha hecho. Miras la evolución de los valores Q y demás. Y si quieres parar, pues paras y si no, pues sigues. Pero es difícil un criterio, por así decirlo, bueno para eso. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. ¿Alguna más? Hola. Hola. Me preguntaba un poco en el tema de aprender más sobre esta charla y me gustaría saber, para los que estamos empezando en esta área, ¿qué nos recomendarías para empezar? Porque es un campo muy, muy extenso, entonces, teniendo también un poco en cuenta el diagrama de que nos trabaja al principio, saber si hay que empezar desde un grupo más externo e ir especializándose en algo, o uno podría empezar a aprender sobre algo específico. Vale. Bueno, en este campo, que es Machine Learning, algo que no he dicho es que todo son matemáticas, que eso es en parte lo bonito de este campo. Entonces, las matemáticas que rigen esto, por lo general, hay que tenerlas claras. Y estoy hablando de optimización convexa, estadística y principalmente esas dos cosas para el Machine Learning general. Aproximación funcional, para el caso de redes funcionales, otros algoritmos que utilizan aproximaciones paramétricas. Esas tres cosas yo creo que hay que tenerlas claras. Después me iría al aprendizaje supervisado, que es básicamente cómo se aproximan esas relaciones de entrada-salida, que es el problema típico en Machine Learning. Por ejemplo, la regresión lineal es un problema de aprendizaje supervisado. Y entendería realmente bien los fundamentos de eso. Una vez que se entienda eso, ya puedes pasar a problemas más difíciles. Por ejemplo, el de aprendizaje por refuerzo. Pero ayudaría el saber qué quieres hacer un poco al principio. Si no lo sabes, empieza por aprendizaje supervisado. Si sabes que quieres aprendizaje por refuerzo, empieza por lo que hemos dado en esta charla, es decir, por problemas, por procesos de Markov, por problemas de decisión de Markov, o por procesos de decisión de Markov. Quizás para el tema de Reinforcement Learning, teoría de aproximación estocástica, aunque eso es un poco más avanzado para ver la convergencia de los algoritmos. Análisis numérico es necesario. Todas esas cosas son una base necesaria para poder progresar en todo esto, al menos en mi opinión. Y también empezaría a aprender Python para implementar cosas, ver las cosas open source que ya están hechas y ver cómo funciona, básicamente, y ir viendo hands-on en estas cosas. ¿Y alguna herramienta disponible, Google, por ejemplo, o alguna otra? Para el aprendizaje por refuerzo. Para el aprendizaje por refuerzo hay varias librerías open source, algunas están hechas en Java, otras intentan hacerse en Python. Yo resaltaría dos, que más que herramientas para solucionar estos problemas son entornos para probar estos algoritmos. Y los dos están hechos por OpenAI, que es una empresa que se dedica también a estas cosas. Una es Gym, OpenAI Gym, que tiene muchos entornos, videojuegos, problemas de control como este que hemos visto, el del péndulo, y tú puedes meter los algoritmos para controlarlo de una forma muy fácil. Y otra que es OpenAI Universe, que es básicamente lo mismo, solo que con muchísimos más entornos y otra interfaz. Pero herramientas que implementen estos algoritmos
no hay muchísimas, tantas al menos como aprendizaje supervisado, es cuestión de buscar. En mi caso las he implementado yo, para que te hagas una idea, o sea, que es también algo muy interesante, el implementar tú las cosas y ver cómo funcionan. Muchas gracias. Creo que había otra pregunta por allí. Respecto al programa que has mostrado, aprendía según redes neuronales, ¿has dicho? No, el programa que... perdona, el que he mostrado al final. Sí. O el que hemos hecho en la demo. El de los videojuegos, el de los mecánicos, el de Space Invaders. Efectivamente, sí. Aprende por redes neuronales y la entrada son píxeles que luego discriminan la información que le preguntábamos en la otra charla. ¿Cuántas neuronas costaría más o menos esa red? ¿En plan, el orden? Esa es una muy buena pregunta. Y esto no solo es un problema en este área, sino en el área de aprendizaje supervisado, de clasificación, además, siempre te haces la pregunta, ¿y cómo de grande tiene que ser la red? ¿Cuántas neuronas meto? Pues yo diría que a priori una estimación es una de las que vienen de una área que se llama teoría del aprendizaje estadístico o el aprendizaje computacional, que te dice cómo de complejo tiene que ser el modelo para generalizar bien en función de tu muestra de datos estadísticos, en función del número de datos. Entonces, si tienes muchos datos, puedes utilizar una red más compleja, porque es más difícil hacer overfitting con esos datos. Si tienes pocos datos, no. En el caso de DeepMind, lo que ha hecho fue esta red. De hecho, aquí aparece la arquitectura. Es una red de 4 capas, donde las primeras son capas convolucionales, que se suele hacer aquí, que cogen features de las relaciones espaciales de los datos, y después capas que cogen esos features y los discriminan ya con un montón de conexiones. La respuesta práctica es prueba y ver qué sale. La respuesta a priori es, empieza con una red estándar, por ejemplo esta, para imágenes, una de 4 capas, una pequeñita, y ves cómo vas viendo. Pero no hay respuestas teóricamente sólidas todavía en ese campo del deep learning. Hay reglas heurísticas principalmente. Es uno de los desafíos de investigación que hay. Gracias y enhorabuena por la charla. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Vale, pues parece ya que no hay más preguntas, así que muchísimas gracias por haber venido a TechFest y por dar esta charla aquí. Gracias a vosotros por venir.